Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a trabajar con promedios y también vamos a calcular unos porcentajes. Para ello vamos a utilizar esta hoja de Excel y en esta hoja tenemos en la columna B las provincias de España, en la columna C el número de habitantes que existe por provincia. En la columna D tenemos la superficie de cada una de estas provincias, está expresada en kilómetros cuadrados, y a partir de la columna E tenemos que realizar una serie de cálculos. El primero va a ser calcular la densidad, es decir, calcular qué densidad de población por kilómetro cuadrado tenemos en cada provincia, teniendo en cuenta la superficie y la población. También vamos a tener que calcular el porcentaje de población de cada provincia en relación con todo el territorio español, lo mismo para la superficie, y el margen de densidad, que cuando lo hagamos vamos a explicar en qué consiste este parámetro. Bueno, pues vamos a empezar por la densidad de la población. Y esto es muy sencillo. Supuesto tenemos la población y tenemos la superficie, pues bastaría con dividir la población entre la superficie y de esta forma tenemos cuál es la densidad. Aquí hacemos un autoarrastre para obtener el mismo resultado para cada una de las provincias. Vamos a calcular ahora el porcentaje de la población. Bueno, pues para ello tenemos que coger el primer valor de esta provincia, en este caso corresponde a Madrid, y ese valor lo vamos a dividir por la suma del total de provincias, es decir, por la suma de la columna C. Cerramos paréntesis y aquí tenemos el porcentaje. Esto puede pasar que os aparezca así. Para transformar esta celda en formato porcentual, pues bastaría elegir aquí formato porcentaje o podemos hacer clic también en este botón. Bueno, hacemos un autorrastre y el porcentaje de la superficie pues sería igual, es decir, tomamos la superficie de cada región o de cada provincia, mejor dicho, y la dividimos por la suma del total. Y la suma del total se encuentra en la columna D. Bueno, pues aquí tenemos el porcentaje de la superficie. Vamos a hacer un autoarrastre y vamos a calcular el margen de densidad. El margen de densidad nos dice aquí, el margen de densidad se calculará en base al promedio y nos dará una distancia positiva o negativa de cada provincia a ese promedio. Bueno, pues esto es sencillo. Lo que tenemos que hacer es restar la densidad al promedio de la densidad total. Por lo tanto, tendríamos esa fórmula y aquí tenemos, por ejemplo, Madrid, tenemos una densidad que supera en 683 a la densidad promedio. Hacemos un autorrelleno y vamos a buscar, por ejemplo aquí esta comunidad, la comunidad de Tarragona, está muy cerca del promedio, tiene un margen de densidad por debajo del promedio solamente de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esta, por ejemplo, Gerona, está pues muy cerca, por no decir prácticamente dentro del promedio. Bueno, pues lo único que nos queda es calcular el promedio de la población por provincia, sería hacer el promedio de esta celda, la fórmula promedio de la superficie por provincia, sacar el promedio de esta, el total de habitantes, hacer una suma en la población, el total de la superficie, hacer una suma de la superficie y el promedio de densidad por provincia sería calcular el promedio de esta columna. No lo voy a hacer porque, bueno, eso es bastante sencillo y eso me va a permitir que el vídeo no se haga muy extenso. Pues como siempre digo, muchas gracias por ver este vídeo, espero que haya sido útil para todos vosotros y vosotras y nos vemos en el vídeo siguiente.